Y las preguntas tradicionalmente las tenemos al final de la presentación, pero por favor, en la medida que tengan preguntas que hacer, vayan escribiéndolas en el chat y cuando llegue el final de la presentación, eh, veremos cuáles de esas preguntas se pueden contestar dentro del tiempo que tengamos. Nosotros tenemos más o menos unos 40, 45 minutos de presentación y después la conversa. Ok, Juan, todo tuyo. Ya, muchas gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Bequios y bueno, como decía Sergio, yo trabajo en la Universidad Católica del Norte. Bueno, aquí están mis datos por si acaso, mi correo electrónico, mi página, donde tengo algunas cosas que pueden revisar y eso. Eh, bueno, lo primero, contarles que, como les decía yo, pertenezco a la Universidad Católica del Norte, que tiene más de 60, tiene 65 años contribuyendo al desarrollo de las personas en la sociedad y en el rubro de la educación. Tiene dos sedes en Antofagasta y Coquimbo. Y bueno, yo ahí trabajo. Yo saqué mi doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid en inteligencia artificial, que es un grado que hay allá. Y bueno, dentro de la universidad trabajo dentro del Departamento de Ingeniería, Sistema y Computación, que básicamente tiene algunas carreras, que es la carrera de Ingeniería en Computación Informática y la carrera de Ingeniería Civil en Computación Informática. Y hoy en día tenemos una serie de posgrados, un diplomado en Big Data, un diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada, donde soy el encargado académico de ese diplomado, y un magíster en Ingeniería Informática, que es un magíster científico. Y dentro de las especializaciones que tenemos en nuestra universidad, tenemos tres áreas básicamente que son las fuertes: la ingeniería de software, la robótica y la automatización, y el área que yo trabajo, que es la ingeniería de conocimiento y datos. También pertenezco dentro del departamento al núcleo de inteligencia artificial y data science, que es un conjunto de académicos que trabajamos en diferentes áreas, pero tratamos de tener un equipo más o menos multidisciplinar, generalmente con gente de matemáticas, y que desarrollamos proyectos en común. Un poquito para saber, que sepan el contexto de mi trabajo, estoy a cargo también de ese grupo, soy el coordinador, y mi área de trabajo es la visión por computador, procesamiento de imágenes, y me he centrado en el tema del human sensing, del censar a los seres humanos. En general, he trabajado bastante en técnicas de algoritmos lineales, ya les voy a explicar por qué mi obsesión con los algoritmos lineales, y también hoy en día por temas de explorar nuevos rumbos, ¿no es cierto? He trabajado en temas de deep learning y también en redes bayesianas, porque me gusta esa fusión de ambos mundos, la incertidumbre versus la parte más determinística. Y me concentro básicamente en poder utilizar múltiples tareas para potenciar una tarea mayor. O sea, trabajo multitask. Luego tengo un conjunto de colegas que solamente, Iván Girón, que es de matemáticas, que trabaja en temas de criptografía, Diego Urrutia en computación de alto rendimiento, Jorge Litín en modelamiento estocástico, básicamente series de tiempo, el doctor Claudio Meneses, que trabaja en data mining, el colega Víctor Flores, que trabaja en sistemas basados en conocimiento y ingeniería de datos, y Eduardo Aguilar, que es un colega que acaba de llegar o llegó a mediados de año, perdón, a mediados del año pasado, y que se especializó también en visión computador, fue mi alumno también de tesis, y ahora está trabajando en reconocimiento de patrones, deep learning, y él se ha ido por el lado también se ha ido por el lado de la salud, sobre trastornos alimentarios. Bueno, eso es mi presentación así bien a la rápida. Bueno, el tema que yo trabajo y dedico algunas horas, también trabajo en otros temas que lo pueden ver en mi página, sobre todo en sistemas basados en conocimiento, pero son cosas más técnicas que nos piden. Pero mi investigación se centra en lo que se llama la estimación de atributos faciales, ¿ya? Específicamente el tema demográfico. La idea es poder, a partir de una imagen de la cara, obtener una serie de atributos, por ejemplo, en este caso, el género, la edad, y la raza, ¿ya? Y otros atributos adicionales que se pueden obtener. Como les decía, básicamente este es un problema que puede ser visto desde el punto de la regresión, del punto de vista de la regresión, ¿no es cierto? Por ejemplo, la estimación de edad, que puedo obtener rangos continuos de la edad, o el caso de clasificación, que sería básicamente poder obtener algún atributo, por ejemplo, en el caso de una cara, saber si es hombre o mujer, a qué raza pertenece, etcétera, ¿ya? También hay otras características que son más difíciles de calcular, pero
por ejemplo, el bigote, la perilla, el flequillo, si la boca está abierta, está cerrada, la forma de la ceja, el tamaño de la nariz, la forma de la nariz, el color de pelo, etcétera. Estos atributos, la verdad que muchas veces uno ve que esta tarea de aprendizaje es una tarea así como media rara, como si tendrá alguna utilidad, pero la verdad que esta tarea siempre, o sea, donde tiene su uso básicamente es en poder complementar otras tareas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero identificar a una persona, o sea, saber cuál es la persona que a partir de un algoritmo, generalmente uno dice, ese problema está resuelto, pero si la persona, por ejemplo, envejece o cambia de posición donde está mirando, o usa algún accesorio, por ejemplo, lente, o se pinta la boca, en general los algoritmos de identificación tienden a fallar. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es poder hacer que algunos algoritmos que se utilizan para identificación de caras o de rostro, o otro tipo de algoritmos sean potenciados por esta adquisición de atributos. También se puede utilizar en otras cosas, por ejemplo, en búsqueda de bases de datos. Por ejemplo, hay una cara que yo no sé que es una persona que no conozco, no identifico, pero a partir de esos atributos que yo puedo extraer, puedo hacer búsquedas más dirigidas, etcétera. O sea, la verdad que si bien es cierto un tema poco común, o por lo menos acá en Chile no se utiliza mucho, tiene bastantes usos en cualquier área. ¿Ya? Por ejemplo, en el área de la salud, por ejemplo, poder predecir si una persona tiene dolor o no, puede venir también de la estimación de estos atributos faciales. Ahora, nosotros, bueno, yo sigo trabajando con la gente de España y nosotros lo que, aparte de poder obtener los atributos faciales, nosotros nos hemos puesto algunas restricciones. O sea, nosotros queremos, primero, lo que quiere todo el mundo, tener altas tasas de acierto de los clasificadores, pero también queremos que sean rápidos y que tengan la facilidad de utilizarse en cualquier dispositivo, o sea, que sean computacionalmente bajos. Y por eso, seguramente ahora van a ver que en esta primera parte les voy a contar cosas de algoritmos lineales, porque básicamente un algoritmo lineal es una multiplicación de matrices, entonces nos permite poder construir clasificadores muy livianos y que pueden ir en cualquier tipo de artefacto, sin necesitar grandes prestaciones. Eh, y bueno, las aplicaciones, como les decía yo recién, puede ser buscar a alguien a partir de ciertos atributos faciales dentro de bases de datos gigantescas, por ejemplo, con de millones de imágenes, poder procesar rostros a mucha velocidad en tiempo real para poder lograr algún tipo de identificación y para dispositivos móviles de bajo rendimiento. Yo la verdad que, y disculpe que he devuelto lo mismo, yo la verdad que he tratado de trabajar en temas de identificación de caras aquí con la fiscalía, etcétera, con carabineros, etcétera. Pero la verdad que siempre, acá hay muchas restricciones del tipo de la identidad. O sea, no es fácil construir un sistema y que yo lo coloque en la calle y empiece a identificar que la persona que está caminando es Juan Vecchio o una persona específica. Entonces, es complicado colocar esos tipos de sistemas por temas de ley, de privacidad, etcétera. Sin embargo, sí puedo construir sistemas que sean capaces de extraer características de una persona y, por ejemplo, utilizarlo para hacer algún tipo de seguimiento en temas de seguridad u otras cosas, sin obtener la identidad, pero sí poder tener esas características ante cualquier evento anómalo, por ejemplo. Bueno, entonces, como les decía yo, lo primero que estoy hablando, esto que les voy a mostrar ahora fue lo que hicimos hace 10 años atrás, cuando comenzamos con esto. Nosotros queríamos construir modelos que fueran simples y de fácil cómputo. ¿Ya? Entonces, para eso recurrimos a componentes principales, que era básicamente la técnica para hacer extracción de características y análisis discriminante lineal que iba por la misma línea. Uno es supervisado, el otro no supervisado. Entonces, a partir de eso, poder construir un modelo que fuera genérico y que nos permitiera construir clasificadores. Y bueno, empezamos con esto tan sencillo como eso. Después nos empezamos a dar cuenta de que habían algunas cosas raras cuando entrenábamos las bases de datos, o sea, cuando preparábamos los papers, teníamos errores en nuestra accuracy y empezamos a notar algo raro. Entonces, ahí empezamos a darle vuelta un poco, a darle un giro a esto y potenciamos estos algoritmos lineales, básicamente, utilizando algunas técnicas que ya vamos a ver más adelante. Lo que sí hay que tener claro es que hoy en día hay dos formas de poder hacer la clasificación demográfica. Una es a partir de la imagen completa, que son los modelos que nosotros llamamos basados en apariencia, o sea, uso toda la cara para poder identificarla. Generalmente el proceso es capturar la cara a partir de un algoritmo de detección de cara y luego aplicar algún tipo de procesamiento que generalmente es ecualizar la imagen, reescalarla, dependiendo de lo que yo quiera utilizar. Y nosotros en particular aplicamos una especie de máscara para poder sacar todos estos rasgos que podrían hacer que el clasificador se sesgue. Les cuento una experiencia rápido. Uno de los problemas que tuvimos al comienzo en este tipo de clasificadores era que el clasificador se aprendía si una persona, o sea, cuando entrenábamos los clasificadores se aprendía si la persona tenía pelo largo o tenía pelo corto.
Entonces empezó a asociar como atributo principal, porque ya vamos a ver cómo nosotros lo organizamos, que aquellas personas que tenían pelo largo eran mujeres y aquellas personas que tenían pelo corto eran hombres. Entonces no le importaba ningún rasgo de la cara, sino que se enfocaba el clasificador en esos rasgos. Entonces, para evitar un poco ese sesgo, nosotros utilizamos la máscara. Hoy en día, con las redes estas convolucionales, los filtros que se aplican hacen este trabajo, pero nosotros estamos tratando de enfocarlo dentro de nuestros algoritmos lineales. Y luego están los sistemas basados en características que no ocupan toda la cara, sino que a partir de algoritmos, por ejemplo, de boosting, nosotros podemos, ¿cómo se llama?, obtener parte o porciones de la imagen y a partir de esas porciones de la imagen es poder construir la clasificación. ¿Ya? Entonces, para eso hay algunas formas de obtener características locales a partir de ¿cómo se llama?, de Local Binary Patterns, o por ejemplo SIF o HOG u otros tipos de elementos. ¿Mm? Bueno, hasta el momento esto como es bien sencillo, ¿no? Yo lo que voy a contarles es que nosotros inicialmente partimos trabajando con lo que denominamos clasificadores unidimensionales, o sea que son clasificadores que trabajan en una dimensión, que es lo que habitualmente ustedes conocen como los clasificadores que se utilizan para el día a día, ¿no? Donde yo a partir de unos atributos de entrada soy capaz de predecir una etiqueta de salida, y esa etiqueta de salida puede ser binaria o puede ser multiclase. Los separo porque nosotros en su momento esto los separamos como dos clasificadores diferentes. Uno que eran los clasificadores unidimensionales, que eran de una sola dimensión, o sea, que solamente calculaban un atributo, y luego lo extendimos a lo que se llamaban los clasificadores multidimensionales, que eran clasificadores que eran capaces de calcular más de un atributo o más de una variable de clase al mismo tiempo. Entonces, dentro de los clasificadores, o sea, la filosofía del clasificador unidimensional es un clasificador que recibe un conjunto de atributos de entrada y es capaz de estimar una etiqueta de salida, ¿ya? Y que puede ser una variable clase que tiene todos estos valores. Por ejemplo, acá llega una imagen y yo soy capaz de decir, tengo esta entrada, por ejemplo, y yo soy capaz de decir que a partir de esta imagen, estos de acá son por ejemplo, o perros, ¿ya? O gatos, por ejemplo. Entonces esta sería mi única variable clase que define estas categorías. Y bueno, la forma tradicional, como lo hacíamos, era tomar la imagen, tenía esta forma de vector, y luego a partir de extracción o selección de características obteníamos un vector discriminante y eso se lo entrenamos al clasificador. Como les decía yo, nosotros utilizamos estas técnicas de extracción de características sencillas, que eran lineales, que en el fondo son matrices. Utilizamos PCA, que es un método no supervisado y que nos permite a partir de los datos encontrar cuáles son aquellas características que tienen más variabilidad, y a partir de eso construimos una matriz que nos permite proyectar los datos iniciales a un espacio diferente, que generalmente ese espacio es reducido. Entonces proyectamos las características iniciales a un subespacio más pequeño y eso lo utilizamos como entrada al clasificador, ¿ya? Y bueno, y también utilizamos LDA, que también hace lo mismo, pero la diferencia es que este es un algoritmo de tipo supervisado, donde pueden ver ustedes que el algoritmo de optimización trata de maximizar, porque aquí tengo el denominador, ¿no es cierto?, que trata de maximizar la distancia entre las clases. Ya si está en la clase 1 y la clase 2, él va a tratar de que los centros de cada uno de ellos se separen lo máximo posible, ¿ya? Pero al dividirlo por SW, ¿cómo se llama? La variabilidad intraclase, yo quiero que estos sean lo más compactos posible, o sea, los atributos sean lo más compactos posible. Así que a partir de utilizando este espacio de características que le da, yo lograba obtener unas características discriminantes. ¿M? Y la verdad que funcionaba bastante bien. Cuando me refiero a esta variabilidad entre clases, ¿no es cierto?, me refiero a que yo, por ejemplo, tengo dos clases, por ejemplo, perro y gato. Entonces yo quiero que cuando yo proyecte los nuevos datos a ese nuevo subespacio, el perro y el gato se separen lo máximo posible como atributos de proyección, en la proyección, ¿ya? Porque son clases diferentes. Pero ahora, si yo estoy en la clase de gato, yo espero que todas las diferentes gatos que existen, que pueden ser diferentes, porque ustedes saben que los gatos tienen una variabilidad grande intraclase, porque está el gato común, ¿no es cierto?, que no tiene pelo, o tiene el pelo, perdón, cortito, y tiene mancha. Tenemos el gato angora, que es un gato que está lleno de pelo, parece un samoyedo, por ejemplo, y que tiene un solo color generalmente. Entonces, si se dan cuenta, dentro de la misma clase existen diferentes tipos, o sea, en la clase es gato, pero son diferentes tipos de gato. Y generalmente los clasificadores se confunden cuando tienen que
puede asociar eso. La gracia del LDA es que él va a tratar de que la proyección que genere del nuevo espacio primero se separe de la clase que es diferente y que en las clases internas de esa proyección estén todas juntas. Entonces eso lo que logra este algoritmo. Nosotros la verdad que trabajamos harto este ratio para ir mejorando, ¿no es cierto?, la proyección de los datos y mejorar nuestros clasificadores dentro de un contexto lineal. Y la verdad que funciona bastante bien. Bueno, probamos varias formas de modificaciones de estas técnicas, que son técnicas bastante simples. Le estoy contando que esto fue hace 10 años atrás, en donde lo que nosotros hacíamos era una selección de variables, ¿ya? A partir de PCA, y luego utilizábamos LDA. Generalmente el PCA lo teníamos que utilizar cuando teníamos pocos datos, porque cuando teníamos muy pocos datos se producía mucho ruido, y el PCA era capaz de concentrar en la proyección, en los primeros vectores de la matriz de proyección, en sus primeros autovalores, mucha información. Entonces hacía que el LDA se condicionara bien y pudiéramos hacer, a pesar de tener pocos datos, podíamos hacer clasificación, que eso era lo interesante. Ahora, si teníamos muchos datos, como hoy en día que tenemos muchos datos, el PC no es necesario, el LDA es suficiente, porque el LDA se logra condicionar muy bien sus matrices, sobre todo esta, se condiciona muy bien y es capaz de funcionar sin la necesidad de utilizar PCA. Pero en ese tiempo teníamos bases de datos pequeñas, de no más de 900 imágenes. Entonces necesitábamos retener primero en PCA y luego hacer la proyección LDA. Y lo hicimos de dos formas. Una, la más sencilla, que era retener los autovalores que tenían, perdón, los autovectores que tenían mayores autovalores, y construíamos la matriz de proyección, y también utilizamos una técnica que era una técnica publicada por Alex Martínez, que era buscar aquellos autovectores que estuvieran más correlados, no por orden de variabilidad, sino que por de correlación. Entonces tuvimos dos algoritmos que nos permitían construir clasificadores bastante interesantes. Bueno, también lo usamos, bueno, básicamente, como les contaba, el ciclo era, si se dan cuenta, tratamos de usar técnicas muy sencillas, porque la idea de nosotros era poder construir clasificadores que funcionaran en cualquier dispositivo. O sea, esto estaba pensado por un Arduino. Entonces, la idea de acá era que yo le pasaba ya la imagen procesada. Obviamente esto el Arduino no lo hace, pero sí, cuando yo le paso la imagen procesada, era capaz de aplicar eh, este algoritmo con el PCA y el LDA, y finalmente, a partir de un algoritmo simple de Bayes, poder hacer la estimación del atributo, en este caso del el género, que son dos atributos. Ahora, matemáticamente, me imagino que los que conocen este tema saben que esto se puede convertir en un solo vector, o sea, que la matriz de esta se multiplica con esta, y la proyección, o sea, la proyección PCA-LDA se hace solamente con una multiplicación, o sea que es un algoritmo bastante rápido. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que en el caso de género, en ese tiempo, se hablaba de que el género solamente se podía resolver tomando la imagen, ¿no es cierto?, recortada de la cara, y aplicando algún tipo de clasificador que permitiera la no linealidad. Generalmente se utilizaba el SVM, que es un clasificador lineal, pero se analizaba los datos para poder mejorar la estimación de la clasificación. Nosotros pensábamos, con nuestros experimentos que hicimos en laboratorio, demostramos que no era necesario utilizar la canalización o algoritmos tan complejos, y que a partir solamente del uso del PCA y LDA modificado, nosotros podíamos tener resultados tan buenos como los resultados de género. En ese tiempo se hablaba de que en los papers que habían, estoy hablando del año 2010 para hacia atrás, se hablaba de que la clasificación de género era no lineal. Bueno, nosotros presentamos varios papers, todos nos rechazaban porque nos decían que el problema era no lineal, porque habían hablado dos personas que en ese tiempo tenían el estado del arte, que eran Mogadam y Baluja, y ellos decían que, ellos reportaban que las tasas de acierto para ciertas bases de datos muy simples, que hoy en día ya no se usan, tenían porcentajes de acierto del 96%, del 93%. Entonces nosotros lo que hicimos, bueno, fue demostrar, que nos costó mucho, demostrar de que sí podíamos obtener esos mismos resultados sin kernelizar ni sin utilizar algoritmos que fueran más complejos. Bueno, básicamente lo que hicimos fue utilizar este PCA, ¿no es cierto?, directo con el LDA, haciendo selección de características o de features, ¿no es cierto?, o de autovectores para la matriz de proyección, y fuimos probando, ¿no es cierto?, dónde se producía el máximo de accuracy, y a partir de eso construíamos el clasificador. Y nos empezamos a dar cuenta de algunas cosas interesantes. Y cuando teníamos una base de datos grande, esta base UCNDB es una base de datos de la Universidad Católica, de caras de los alumnos y de profesores, y que en ese tiempo eran más de 10.000 datos, 10.000 caras. Y empezamos a observar que ahí funcionaba muy bien, y obteníamos tasas de acierto a las que en ese tiempo se refería Mogadam y Baluja.
Sin embargo, con otras bases de datos que eran más pequeñas, como FERET y FERET alineado, empezábamos a ver que en cierto nivel de características capturadas, esto dejaba de funcionar. Obviamente porque las características, los autovalores de más baja variabilidad, en el fondo aportaban ruido y echaban a perder el clasificado. Entonces, aquí ya teníamos una cosa interesante, que era básicamente poder ver que si yo aumentaba la cantidad de datos, la matriz de LDA se condicionaba mejor. Y también experimentamos esto que les decía yo, de modificar el PSA para no solamente hacer la retención de autovectores a partir de la variabilidad, sino que de la autocorrelación, perdón, de la correlación, estoy con otras cosas, de la correlación que tenían estos vectores. Y también obteníamos cosas interesantes. Primero teníamos tasas similares a la PCA-LDA, pero teníamos que utilizar menos features para capturar, por lo tanto teníamos matrices más pequeñas. Y aquí vienen las cosas que empiezan a nosotros a desajustar todo, porque cuando hicimos esta publicación, nosotros hicimos nuestros experimentos con las bases de datos tradicionales, que era FERET en ese momento, y la base de datos UCN, y obteníamos, como les contaba yo, valores igual al estado del arte o superiores, ¿ya? Utilizando un algoritmo lineal. O sea que en el fondo estábamos gritando nosotros, el género es lineal, o se puede atacar lineal, solamente para calas frontales estoy hablando, ¿ah? Porque ahí hay que hacer otras cosas cuando cambia. Pero también tenemos la solución más abajo, usando algoritmos lineales. Entonces, pero nos dimos cuenta de que con una base de datos en particular, que era PAL, las tasas de acierto se caían. Entonces algo sospechoso había acá, algo nos llamó la atención aquí, porque esta fallaba. ¿Ya? Y era una base de datos de caras frontales y más encima era hecha en un laboratorio, o sea que había fondo blanco, no como la UCN que venían con fondos de diferentes colores, o sea, con diferentes fondos, que eso generalmente produce problemas. Pero PALS caía y era una base de datos de laboratorio, entonces era extraño. Bueno, luego bueno, mandamos esto a varias publicaciones y obviamente nos mandaron a revisar esto para que justificáramos mejor y eso nos ocurrió justificarlo de esta forma, haciendo cruces de bases de datos. Y aquí viene lo raro, porque cuando yo entrenaba con Ferret, la base de datos Ferret es una base de datos, no la tengo acá. La base de datos FER es una base de datos que se le tomaron a alumnos de universidad, igual que en nuestra universidad, así que eran gente que estaban con un fondo homogéneo, con una cara, un tipo de cara en particular, que eran las caras que estaban de los alumnos y los profesores, y en el caso de nosotros lo mismo, teníamos cara de profesor y alumno, ¿ya? Y en general obteníamos, cuando hacíamos cruces de datos, teníamos datos, o sea, para el rendimiento que tenía FED sobre otra base de datos, ese cruce nos daba buenos resultados, ¿no? En general decentes. Si lo hacía al revés, FED subía y llegaba al estado del arte sin mayores problemas. Pero en la medida que nosotros aplicábamos sobre FERET, por ejemplo, y PAL, y sobre UCN y PAL, que era esta base de datos rara que tenía ya un rendimiento malo acá arriba, y aquí tenía un mal rendimiento acá, empezamos a tener problemas con todos los clasificadores, con los del estado del arte y con lo que nosotros estábamos proponiendo. Entonces, algo estaba indicando que pasaba ahí. Entonces, bueno, lo que pudimos sacar como conclusión que nosotros podíamos, en caso de caras frontales, podíamos, a partir de los algoritmos de PCA LDA, podíamos separar linealmente las clases de hombre y mujer, que en el caso de estos experimentos. Y bueno, lo que tenemos es que en todos estos experimentos también nos dimos cuenta de que estos algoritmos generalizaban mejor que incluso el SVM-RF, RBF, que era el que se utilizaba en ese tiempo. Y cuando tenía pocos datos también era bueno utilizar estos algoritmos porque funcionaban bien. Otros algoritmos como el SVM o redes neuronales, etcétera, no funcionaban tan bien. Obviamente por la cantidad de ecuaciones que hay que resolver, este funcionaba mucho mejor, ¿ya? Y el hacer la proyección, esa selección de características antes, hacía que esto funcionara muy rápido, ¿no? Y que fuera muy fácil la matemática que se utilizaba. Ahora, la pregunta es, ¿por qué PAL? ¿Qué estaba pasando con PAL? ¿Por qué nos producía daño dentro de nuestros resultados? Y bueno, lo que nos dimos cuenta es que PAL, la base de datos PAL, son primero pocas imágenes, son 576 individuos. Y pensamos que podía ser que había un desbalance de género, que habían 219 hombres y 357 mujeres. Pero como pueden ver ustedes, la base de datos PAL tenía un par de problemas, no problemas, sino que era parte de esa base de datos, porque esta base de datos se hizo esta base de datos le hizo un centro que veía la evolución de la edad de las personas, etcétera. Entonces, primero, la base de datos, como pueden ver ustedes, tenía muchos grupos de edades. En el caso de FERET, que yo les decía que teníamos, y la de UCN, donde teníamos los mejores resultados,
¿Por qué teníamos los buenos resultados? Y en ese momento todo el mundo trabajaba sobre la base de datos FERET y esos eran los resultados. Y todos tenían buenos resultados. Pero era porque básicamente la base de FERET, al igual que la de la UCN, eran tomados en la universidad. O sea, ¿qué significa? Que tenemos personas que tienen rangos de edad de entre los 18 años y los 60 años más o menos. Y generalmente los 65 años, y pocos, porque en el fondo la mayoría se concentra entre los 20 y los 30 años. Bueno, puede haber que uno tenga 40, a veces se atrasan, pero el rango era entre 20 y 30 años. Entonces la mayoría de los alumnos, al igual que FERET, eran de un tipo de edad específica. Y lo otro, que la base de datos FERET fue tomada en una universidad norteamericana, por lo tanto todos los individuos que estaban en esa base de datos eran caucásicos. Y en el caso de los CN, también, o sea, teníamos una etnia que era común, la etnia chilena, independiente de que unos son más morenos que otros, etcétera, pero la estructura de la cara es muy, muy similar entre una y otra, ¿no? Entonces, la base de datos generalmente, o sea, estas bases de datos funcionaban bien, condicionaban bien los clasificadores. Pero el caso de PAL no era así. En el caso de PAL teníamos dos problemas, que era, uno, la diferencia de edad. Habían individuos muy jóvenes y había individuos de mucha edad, ¿no es cierto?, senior, que tenían 90 años. Por ejemplo, este caballero de acá tenía, me acuerdo, 91 años más o menos. Entonces ya eso empezó a producir algunos problemas. O sea, produjo problemas, ¿no? Era la base de datos que nos dañaba a todos nuestros clasificadores. Y luego salió otra base de datos. Nosotros pensamos en un comienzo que era la cantidad de individuos que teníamos, que era poca y no permitía construir buenos clasificadores, pero en esos mismos años aparece, si no me equivoco, Gallagher con una base de datos más grande, de 28.000 personas, y ella tenía así muchas personas etiquetadas con edad y sexo, ¿no es cierto? Y varios tipos de categorías de edad, ¿ya? Y obviamente varias también apariencias que estaban entre imágenes en blanco y negro, etcétera, con accesorios, gorros, etcétera. Y bueno, estas dos bases de datos, si ustedes revisan acá, bueno, esto no son los experimentos, si ustedes revisan esto más adelante, lo vamos a ver con otros experimentos, estas bases de datos al final eran difíciles de entrenar. ¿Ya? Como les digo, hoy en día, si utilizo las redes neuronales, lo puedo solucionar, pero recuerden que el objetivo de nuestro trabajo era poder construir, y fue la obsesión hasta un par de años atrás, construir clasificadores chiquititos y que pudieran hacer lo mismo que hacía un clasificador más complejo. Bueno, también hicimos esto mismo para regresión, ¿ya? Que construimos un sistema basado en KNN, construimos esta técnica de aprendizaje con métrica aprendida, y bueno, y funcionaba ahí empezaba, no era tan, en temas de edad teníamos más problemas para la clasificación. Um, y empezamos a notar que, por ejemplo, con la base de datos Groups teníamos problemas. Sin embargo, con otras bases de datos como PAL o FGNet podíamos tener resultados más o menos dentro de lo que está en el estado del arte. Entonces, ya habíamos visto que teníamos, o sea, las bases de datos que tenían mucha variabilidad interclase, o sea, que entre el género, por ejemplo, masculino o femenino, había mucha variabilidad de edad, mucha variabilidad de género, eso estropeaba la clasificación. Entonces, ahí nos pusimos a ver o a experimentar cómo podíamos solucionar este problema de clasificación. Y ahí comenzó el trabajo que hasta el día de hoy sigo trabajando de diferentes formas, que es básicamente lo que se le denominó, no fuimos nosotros que le pusimos el nombre, este nombre yo lo escuché por primera vez a Pedro Larragañaga, que trabaja en Reyes Vallesianas allá en Europa, pero venía de otra persona que trabajaba con este tipo de problemas, que es los clasificadores multidimensionales, son clasificadores que son capaces, a partir de unos atributos de entrada, no solamente detectar predecir una etiqueta o una variable clase, sino que en el mismo momento calcular varias. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el poder predecir varias clases nos permite poder encontrar algunos patrones en esos variables y poder mejorar la clasificación. Bueno, básicamente haciendo un repaso rápido, dentro de los clasificadores que nosotros utilizamos estaban los biclases, o sea, el simple, o sea, nosotros conocemos estos clasificadores biclases, los binarios, ¿no es cierto?, donde nosotros clasificamos unos atributos de entrada y decimos si pertenece o no pertenece a una etiqueta. Ahora, si nosotros juntamos varias de esas etiquetas, por ejemplo, yo le paso una imagen a un clasificador y él me dice si hay perro o no hay perro. Ese es el simple label. Y luego, si uno lo generalizaba, o sea, era capaz de, a partir de un conjunto de atributos de entrada, ser capaces de entregar varias predicciones sobre la etiqueta de pertenencia o no, yo podía construir un clasificador que se le llamaba multilabel.
¿ya? Y este clasificador se podía implementar de dos formas. Primero, utilizando una técnica que se llama Power Set, o utilizando el Binary Relevance, que era una forma de poder calcular los valores de esa etiqueta. O sea, básicamente lo que hacía el algoritmo era que yo le pasaba una entrada y él era capaz de estimar una salida. Y esta salida era si estaba o no estaba. Eso significa que si, por ejemplo, yo tenía un clasificador multilabel y yo le pasaba una imagen y una etiqueta era hombre y la otra etiqueta era mujer, él era capaz de decir, ya, esta persona es hombre y no es mujer. También podría predecir, esta persona no es hombre, pero es mujer. Pero este clasificador, este multilabel, no es mutuamente excluyente, por lo tanto, si yo le pasaba una imagen, podría decir que esa persona es hombre y mujer al mismo tiempo. Y eso nos entrega un poco de flexibilidad para encontrar algunos patrones que no son fáciles de poder clasificar, ¿ya? Entonces, esa es la definición de multilabel, que es básicamente este tipo de clasificación sobre varias etiquetas. Bueno, nosotros luego trabajamos o tratamos de mejorar o generalizarlo en otro tipo de clasificación, que es la clasificación multidimensional, que básicamente lo que hace es que en vez de predecir etiquetas binarias, lo que hace es una predicción sobre etiquetas de variable clase. O sea que en el fondo tengo una dimensión que sería género, que es capaz de predecir hombre o mujer. Tengo otra dimensión que sería otra variable clase, que sería capaz de decir si la persona, por ejemplo, es joven, viejo o adulto. Y tengo otra clase, por ejemplo, otra variable, que es capaz de calcular si, por ejemplo, el tipo de etnia a la que pertenece. Entonces, esto, como pueden ver, lo que hace es calcular en forma paralela, ¿no es cierto?, los atributos. Ahora, sí tiene su razón, ¿eh? La idea de esto no es antojadizo, sino que nosotros lo que buscamos es, a partir de estas variables de salida, encontrar las dependencias de las variables de salida y poder utilizar esas dependencias para retroalimentárselo al clasificador y que haga un entrenamiento considerando la salida, ¿ya? Bueno, acá hay un ejemplo que hice yo hace tiempo, yo partí haciendo de nuevo este uso del PCI y LDA, buscando estos algoritmos más sencillos, y lo que hacíamos era que si yo le pasaba una cara, por ejemplo, de una persona, era capaz de decir que esa persona era female o era mujer, era joven, um, no me recuerdo bien, era la etnia a la que pertenecía y otro tipo de atributo más. Entonces, a partir de una imagen, el clasificador era capaz de calcular todos los atributos, ¿ya? Como pueden, aquí se ve mejor. Claro, nosotros hacíamos varias cosas acá. Calculábamos, bueno, aquí se equivocó. Él decía que la persona en este caso está diciendo que es female, que es joven, que es de caucásico y que su cara es neutral. ¿Ya? Si alguien estaba sonriendo, por ejemplo, aquí pueden ver que calculaba eso. Ahora, ¿cuál es la idea que había detrás de esto? Es que nosotros pensamos, por ejemplo, lo siguiente: si yo tengo el espacio, supongamos que tengo dos características que definen el espacio característica, el X1 y el X2, y supongamos que aquí tengo todos los hombres, ¿ya? Acá están todos los hombres, ¿ya? Y en este otro lado están todas las mujeres. ¿Mm? La pregunta de nosotros era, ¿qué pasa cuando yo tengo un hombre que tiene bigote, por ejemplo, y un hombre que no tiene bigote? Si se dan cuenta, no tiene bigote. Entonces, o por ejemplo, que me acuerdo que me daba muchos problemas, eran las personas que eran más gorditas. O sea, un hombre con la cara más gordita, o más rellena, ¿no es cierto?, más redonda y más gorda, generalmente se equivocaba y pensaba que era mujer. Entonces, nos dimos cuenta de que dentro de esta variabilidad interclase, habían subclases que también me permitían mejorar mi clasificación y que tenía que indicárselo al clasificador. Entonces, a partir del entrenamiento que le llamamos multidimensional, nosotros lo que tratábamos de hacer es que el clasificador se obligara también a encontrar esas subclases dentro de la clase que yo andaba buscando. Entonces, lo que yo quiero es alimentar mi clasificador con nueva información que cuando él revise o se proyecte sobre el espacio de características, sea capaz de buscar la clase principal, la más importante, pero también sepa o tenga información adicional sobre las subclases que se producen en cada una de las variables que quiere estimar. Bueno, nosotros hicimos varias aproximaciones bastante sencillas. Había hay un investigador que se llama Sumakas, que empezó a trabajar en técnicas multilabel para poder ¿cómo se llama?, construir clasificadores que sí consideraran varias etiquetas de salida y que utilizaran esa información para mejorar el clasificador.
él inventó o le puso un nombre a su clasificador llamado Raquel, que nosotros lo modificamos y le pusimos Raquel MD, y que básicamente lo que hacía Raquel MD era generalizar el problema multilabel a un problema multidimensional. Eh, ya vamos a ver, básicamente lo que hacíamos nosotros era tomar un clasificador de este estilo lineal y utilizábamos el producto que es el Power Set, que se llama, calculamos varios clasificadores donde nosotros combinábamos, por ejemplo, el género, la raza, el hombre, hombre blanco, hombre negro, etcétera, las diferentes combinaciones, y construimos clasificadores, y luego hacíamos una especie de votación que era basado en el algoritmo de Sumaka, y logramos potenciar la clase principal, ¿ya? Bueno, los resultados obtenidos, ojo que lo importante de esto quizás no son las accuracies que obteníamos, sino que tratábamos de demostrar de que la combinación de esas variables ayudaba. Y como pueden ver ustedes, cuando yo tengo género acá, y solamente entré en un clasificador PCLDA, que es muy sencillo, con un KNN, yo lograba esta tasa de acierto, 84%. Sin embargo, cuando iba agregando otros atributos, ya, por ejemplo, como la raza o la edad, la tasa de acierto del género empezó a aumentar. Pero también nos dimos cuenta que en algunos casos aumentaba, pero en otros empeoraba. Entonces ahí de nuevo empezaron las dudas y empezamos a trabajar sobre eso, por qué en algunos atributos había y otros atributos no había. Bueno, este trabajo, bueno, lo que hacíamos nosotros era calcular las marginales, y empezamos a darnos cuenta que ciertos atributos, cuando yo quería calcular la marginal, en el fondo, de todas estas combinaciones de clasificadores que hacíamos, y íbamos probando y votando, empezamos a dar cuenta que habían ciertas combinaciones que favorecían a la estimación de un tipo de atributo y a otras no. Entonces, por ejemplo, en el caso del género, si yo agregaba la raza y agregaba la edad, el clasificador de género aumentaba su rendimiento. Esto, si ustedes lo ven, tiene cierta lógica, porque si yo tengo que calcular el género a un niño, ¿cierto? Ustedes van a ver que es difícil saber si es hombre o mujer a un niño solamente pasándole la cara, no pasándole otros atributos como el largo del pelo u otras cosas, porque los niños y las niñas en una etapa previa a la adolescencia todavía no están las hormonas, ¿no es cierto?, que están modificando nuestra estructura de cuerpo. Luego, desde más o menos de los 16 años hasta los 60 y tantos años más, el cuerpo del varón tiene varias modificaciones por temas de testosterona, aparece pelo, etcétera, y la cara se modifica para, no sé, para verse más como hombre, ¿no? Y luego cuando ya empieza sobre los 70 años, ya el pelo, ustedes verán que no tienen tanto pelo, bueno, yo ya estoy pelo, pero eso es otro problema, pero básicamente ustedes pueden ver que las hormonas van de alguna forma modificando en la etapa más reproductiva, y hay mayor diferenciación entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, la edad ayuda o potencia, ¿no es cierto?, a poder diferenciar los hombres y las mujeres. Y por otro lado, ciertas razas, por ejemplo, las razas asiáticas, tienden a confundirse si yo le pregunto a un clasificador que le ha enseñado puros caucásicos y le paso una imagen de un asiático, se va a confundir muchas veces y va a confundir hombres con mujeres. Eso nos pasaba mucho. Entonces, si nosotros utilizamos esas tres variables para poder mejorar nuestro entrenamiento, notábamos mejoras importantes. En el caso de acá se puede ver de que la combinación de atributos del género, la edad, la raza, tenía una mejora sobre la tasa de acierto global, y si combinaba, por ejemplo, la edad y la raza, también tenía una mejora, y en el caso de la raza era independiente, o sea, calcular la raza me daba lo mismo si fuera hombre o mujer, porque él parece que saca otras estructuras de la cara que son diferentes, independientes del resto, y permiten hacer esa estimación. Bueno, entonces nosotros seguimos planteándonos, como nos dimos cuenta en ese momento que la edad y el género tenían alguna relación, empezamos a hacer experimentos. La primera cosa que nos preguntamos era, bueno, si yo tengo un grupo étnico de género y edad que están bien distribuidos, que en general la población tiene esa distribución, eh, yo puedo considerar estas como variables independientes. Bueno, la verdad que sí. O sea, si yo hablo a nivel de población, sí, pero si yo hablo a nivel de apariencia, no, porque la edad influye en la apariencia de género. Por lo tanto, hicimos unos experimentos, que es una publicación que tenemos, una publicación que también tenemos, donde hicimos un experimento muy sencillo. Básicamente tomamos los datos de imágenes y creamos un clasificador, como siempre, para calcular el género, sin considerar los atributos sin considerar la edad. Solamente lo que hicimos fue usar la imagen, que sería el X, y calculamos la edad. Y en el otro, a mano, separamos las personas que tenían entre 13 y 19 años, y creamos un clasificador. Después separamos los que eran de 20 a 36 años y construimos varios clasificadores diferentes
esto era un experimento solamente para ver y para demostrar en el fondo que había una dependencia de la edad con respecto al género, para ser un poquito más concreto, y nos dimos cuenta de que sí, efectivamente, bueno, en algunas edades sí lograba mejores importantes el considerar en el entrenamiento otro atributo, ¿ya? Entonces, aquí nos damos cuenta que al nivel, cuando estamos utilizando la apariencia, o sea, la cara, la imagen, sí hay una dependencia condicional entre lo que es la edad y el género. Ahora, si nosotros, ustedes vieron que cuando nosotros vimos edades entre los 13 y 19 años, no vimos mucha diferencia, o sea que no, la edad no le interesa tanto para poder estimar el género a ese tipo, en ese rango de edad. Bueno, si nosotros graficamos básicamente la proyección LDA de nuestros clasificadores, nos damos cuenta, claro, que efectivamente cuando tengo edades pequeñas, el género es bastante difuso, o sea, ahí es difícil poder obtener el género. Sin embargo, a medida que vamos aumentando la edad, los rasgos de las personas van cambiando y por lo tanto van impactando en la predicción del género. Y obviamente si vamos aumentando la edad, esta diferencia se hace cada vez mayor. Por lo tanto, considerar el atributo de edad dentro de nuestra distribución nos permite construir mejores clasificadores. Lo interesante es que a medida que me voy envejeciendo, al parecer, estas faltas de hormonas cada vez nos hace parecernos más a las mujeres, o sea, o por lo menos los rasgos estructurales para diferenciarlo como hombre y mujer. Bueno, nosotros quisimos hacer esto, como les decía yo, lo hicimos a mano, pero quisimos construir algo muy sencillo, obviamente, nuevamente basando en unas técnicas sencillas, en poder construir un algoritmo automático que considere esta multidimensionalidad. Y nos construimos algo muy sencillo, basado en un paper de Bangal y otros papers de otras personas que trabajaban en multilevel, básicamente, y lo que hacían era que ellos o construían los clasificadores binarios. Desgraciadamente, al construir clasificadores binarios para cada atributo, pierdo la dependencia entre un atributo y otro, así que lo que hacíamos nosotros era construir etiquetábamos los datos a partir de una forma, una estrategia que se llamaba el Power Set, y que era muy sencillo. Nosotros tomamos las dimensiones de cada uno y hacíamos un producto cartesiano, y que para cada uno obteníamos una nueva etiqueta clase, ¿ya? Entonces, si aplicábamos eso, logramos estos resultados. O sea que cuando teníamos clases donde fallaba mucho, lográbamos potenciar el clasificador. Como pueden ver, la edad 0,2 años era complicada de clasificar, así que la sacamos. Pero sí, en las otras clases donde habían problemas de clasificación, nosotros logramos potenciarla al agregar como dato la edad. De esta forma, utilizando esta técnica de Power Set, ¿ya? Y bueno, finalmente nosotros seguimos trabajando en esto con un colega que hay en Antofagasta. Se nos ocurrió utilizar algo muy parecido a un paper que utilizó Raizamo, que calculaba a partir de un atributo, a partir de varios atributos, o sea, sus atributos, ¿no es cierto?, era capaz de potenciar algún tipo de atributo en particular. Nosotros lo que hicimos fue, y bueno, ¿y cómo lo hacía? Básicamente construía clasificadores binarios utilizando la técnica del LDA, y nosotros se nos ocurrió utilizar los vectores de LDA y ortogonalizar a partir de la ortogonalización de Gram-Schmidt. Y el algoritmo era muy sencillo. Básicamente calculábamos las bases para cada una de las dimensiones que nosotros queríamos utilizar, las concatenábamos y después aplicábamos el algoritmo Gram-Schmidt y creábamos una base ortogonalizada. Obviamente esa base tenía otros problemas, pero quedaba más o menos ortogonalizada. Y probamos con una base de datos que se llama Emotion, que es una base de datos de multilevel, que tiene 6 etiquetas de salida. Es una base de datos que uno le pasa o sea, la base de datos fue construida a partir de fragmentos de música, y que esos fragmentos de música la gente decía si se sentía inquieta, depresiva, etcétera. Y esto básicamente nosotros utilizando la técnica de PCA-LDA tradicional, teníamos estos resultados, y como pueden ver, al utilizar este nuevo LDA ortogonalizado, logramos subir en algunas etiquetas, no en todas, su capacidad. Entonces nuevamente nos quedaba la incógnita, ¿qué pasa? Entonces, bueno, también nosotros a partir de este algoritmo obteníamos este grafo. O sea, teníamos una técnica de combinación o permutaciones y podíamos ver que ciertas etiquetas tienen dependencias de otras etiquetas. Como pueden ver acá, las relaciones de combinación y permutación son diferentes, pero nos da una visión de que había etiquetas que no necesitan, no son dependientes de las otras, pero sí hay otras etiquetas que sí dependen de las otras, y que si utilizo esa información para retroalimentar mi clasificador, mejoro el aprendizaje. Bueno, dentro de este contexto de la mejora de poder obtener atributos, nosotros empezamos a entrar con otros alumnos, ¿no es cierto?, en el tema de poder utilizar esta información
utilizando multitask. Entonces partimos trabajando con un alumno en poder probar formas de fusión de datos para poder después utilizarlo con varias etiquetas. Y el primer experimento que hicimos fue básicamente utilizar estas redes neuronales, esto es más nuevo, ¿no? Y lo que hacíamos era tomar una secuencia de imagen, utilizar una red 3D para poder codificar eso en el tiempo, en forma de secuencia, y tomar secuencias de audio y poder construir un vector de clasificación. Ya voy terminando. ¿Ya? Lo que obtuvimos fue que el utilizar multitarea dentro de lo que son mis algoritmos, dentro de los algoritmos de aprendizaje para ciertos modos y ciertos atributos, y en este caso la emoción, obteníamos que utilizando concatenación lográbamos mejorar si lo utilizábamos en modo independiente. Entonces, básicamente con eso, nosotros estamos tratando de construir estos frameworks antiguos que teníamos y estamos tratando de utilizar, construyendo estos nuevos tensores, estos que están acá, estamos tratando de buscar tensores que nos permitan meter la información de los atributos de salida para encontrar esas dependencias y potenciar el algoritmo de clasificación. Bueno, las limitaciones que tiene esto, me imagino que ustedes ya lo están intuyendo, que cuando utilizo los algoritmos como yo se los he mostrado, tienen una explosión combinatorial alta. Eso significa que puedo estar semanas tratando de entrenar mi algoritmo. Lo interesante es que me puedo demorar mucho en entrenar el algoritmo, pero logro construir unas matrices que son las que multiplican. Entonces, si bien es cierto, el entrenamiento es largo, después el uso, ya en planta, para usarlo es rápido, porque al final obtengo un conjunto de matrices. Y utilizando GPU eso es muy rápido. Bueno, la base de datos, como habrán visto, o sea, en general tiene que ser grande. Hoy en día eso ya no es un problema porque hay muchas bases de datos de atributos que nos permiten hacer eso. Y se debe contar, ojo, que se deben contar con muestras que tengan las combinaciones de etiquetas. O sea, si yo, por ejemplo, tengo género y edad y no tengo muestras para esa edad, obviamente el clasificador no lo voy a poder construir, va a construirse sesgado. Entonces tengo que tener una cobertura, esa es la palabra técnica. Tengo que tener una cobertura en donde las etiquetas que yo tengo estén cubiertas, ¿no es cierto?, con los ejemplos que yo tengo de entrada. Y, como les decía yo, los métodos que yo he utilizado son métodos que pueden llegar a demorarse entre 2 o 3 semanas o más, ¿ya? Porque busco todas las combinaciones. Bueno, las conclusiones, creemos que con la evidencia encontrada, en el caso de las variables demográficas, estas sí, las variables de salida tienen dependencia. Y por lo tanto podemos aprovechar esa independencia esas dependencias para poder potenciar nuestro clasificador. Desgraciadamente nosotros tenemos mucho trabajo, como yo soy computólogo, tenemos mucho trabajo empírico que demuestra eso, ¿no es cierto?, con estos gráficos que le he mostrado, y sería interesante poder mostrarlo matemáticamente. También hemos visto que utilizar estas variables auxiliares, utilizando estos métodos multitask, logramos también hacer mejoras dentro de nuestros clasificadores, y lo bueno es que nosotros podemos utilizar nuestras aproximaciones con variables auxiliares que nos permiten utilizar bases de datos que vienen incompletas. Uno de los problemas que tenemos con los atributos faciales, cuando quiero hacer construcción de varios atributos faciales, es que algunas bases de datos tienen ciertos atributos faciales y otras bases de datos tienen otros atributos faciales. Entonces es difícil poder construir una base de datos única. Estas aproximaciones de multitask, nosotros lo que tratamos es de poder construir estas subtareas a partir de bases incompletas y poder construir una tarea superior que sí considere todas esas etiquetas. Pero eso todavía estamos trabajando porque no nos ha funcionado tan bien. Y lo otro que estamos trabajando, y por eso la otra vez hice una charla de GAN, que GAN yo no la ocupo, porque GAN, la GAN en sí, si bien es cierto, me construye un buen modelo generativo, no me permite modificarlo mucho, no me permite tocarlo mucho. Entonces, lo que yo estaba haciendo este último tiempo es trabajar con estas redes Deep Learning, ¿no es cierto?, básicamente con autoencoder y con estas redes de segmentación, que de ahí estoy tratando de construir este híbrido que permita utilizar estos atributos de salida y mezclarlo a partir de una función de pérdida para que finalmente considere todos estos atributos de salida y potencie nuestra clasificación. Y bueno, la idea es desarrollar los experimentos que siguen con bases de datos complicadas, como el caso de la base de datos Group, que ustedes vieron que era una base de datos bastante dura. Morph es una base de datos de las cárceles de Estados Unidos, por lo tanto la gente tiene deformaciones, la han golpeado, tienen moretones, tienen una serie de elementos, y para poder calcular el género sobre esa base de datos, es una base de datos complicada, o la edad, por ejemplo. Ya, por ejemplo, una persona que ha sido drogadicta toda la vida, la apariencia de edad es diferente a la apariencia de una persona que no lo es. Y aquí en esta base de datos se da el caso de que hay personas que tienen 30 años y parece que tienen 60. Entonces, el poder utilizar más atributos faciales me va a permitir poder estimar una edad a pesar de que a nivel de apariencia no lo parezca. Y bueno, y hay otras bases de datos que ya son más grandes, que son las bases de datos RAF, que vienen con varios atributos faciales, y la CELEVA, que son las bases de datos que estamos experimentando ahora.
y que la usamos con Deep Learning porque son bases más masivas. Bueno, eso sería básicamente la presentación de atributos faciales. Yo les decía que en el fondo yo les quise mostrar más bien el problema que nosotros encontramos y que estamos tratando de modificar en esta primera exposición que hago con los algoritmos lineales. ¿Ya? Les mostré los algoritmos lineales con harto orgullo porque la verdad que ustedes podrían decir, chuta, pero ahora es Deep Learning. Pero sin embargo, aunque no lo crean, esta aproximación de utilizar las dependencias de atributos con LD y PCA la he utilizado para cosas de minería y me han funcionado bastante bien, porque los problemas son menos complejos. Entonces, funcionan muy bien. De hecho, para un problema de biotecnología utilizamos la misma aproximación y también funcionaba bien. Así que no es descabellado todavía pensar que estos algoritmos que les acabo de mostrar no sean útiles, ¿ya? Sino que se pueden utilizar para cierto tipo de problemas, generalmente los que son separablemente lineales. Y bueno, con estas técnicas podemos construir algoritmos muy rápidos para poder hacer la estimación. En una página web lo pueden colocar sin ningún problema. Y bueno, y eso sería básicamente la exposición. Como les digo, estoy haciendo los trabajos de autoencoder y de deep learning, que si en otra oportunidad, no sé, el próximo año, y tienen gran tiempo, me gustaría también presentarse. Pero también dentro de esta misma línea. Entonces, muchas gracias por escucharme. No sé si... Muchas gracias, Juan. Ujú. Eh, Muy interesante la charla. Muchas gracias, hermano. Preguntas. Eh, Hay una pregunta de César que decía que las ideas son muy ingeniosas y buenas. Y esto, si esto generalmente lo publican ustedes en revistas o conferencias, ¿no? O sea, ¿cómo publican ustedes? Y si puedo yo agregar un poco a esa pregunta, tocaste un poquito al final esto de Deep Learning. Si estás encontrando que la popularidad enorme que tiene Deep Learning te produce algún problema en tratar de publicar algo que no tiene Deep Learning. O sea, si da problemas. Por ejemplo, no voy a decir el Congreso, pero un congreso conocido que tiene un próximo deadline. Hace un par de años publicamos un artículo, justamente el de la ortogonalización, y en los comentarios nos colocaron, este artículo, entre todas las cosas que nos colocaron, pero decía, este artículo es bueno porque muestra algo diferente de Deep Learning, pero es malo porque no es Deep Learning. Entonces, eso es un ejemplo de lo que yo veo. O sea, hoy en día toda la gente está publicando un Deep Learning y cuando hablamos de resolver problemas de forma lineal, es como que está totalmente pasado de moda. Pero yo pienso que en el fondo hay problemas que, y yo lo he visto por la práctica, yo se los puedo contar acá en la práctica, que hay problemas que son linealmente separables o no son tan linealmente separables, pero cuando tengo una cantidad de datos muy grande, la verdad que esta combinación de extracción de características PCA-LDA hace una especie de kernelización, sobre todo, no es que haga kernelización, no quiero referir a eso, pero algo ayuda, ¿no es cierto?, a que esos datos se separen. Tengo que tener sí hartos, generalmente funciona bien cuando tengo hartos datos. Entonces, pero la gracia que tiene es que es un algoritmo pequeño que puede ir en cualquier lado, una máquina chica. Entonces, ahí nosotros hemos encontrado como un nicho importante, que desgraciadamente a nivel de publicaciones cuesta. De hecho, el PAMI que tuvimos en el 2011 fue horrible tratar de publicarlo, porque ellos seguían con que ya el estado del arte se había cerrado y que el problema era no lineal. Entonces, entender que si era posible, con la base de datos de ese momento, era posible a partir de PCA y LDA y otras modificaciones más, sí se podía, en el caso del género, se podían separar. Entonces es complicado, bastante complicado. De hecho, generalmente yo tengo dos publicaciones completas que las tengo ahí porque las han rechazado. Ahora las quiero mandar, no sé, a algún congreso o algo, que van justamente en estas modificaciones de estos algoritmos lineales. Pero la verdad que yo los encuentro útiles. También la otra vez Marco Mora presentó estas redes extremas y yo creo que también me gustaría en algún momento revisar eso porque también son algoritmos rápidos, ¿no es cierto? Y que quizás con estas técnicas se pueden potenciar. Pero sí, en definitivas cuentas sí, es complicado. Ahora, nosotros hemos publicado hasta el 2000, bueno, hasta el 2018 publicamos cosas de esto en un par de revistas de estas indexadas y el resto yo me he ido más bien a congresos, ya, por lo mismo. Así que espero ahora con lo que estoy haciendo en Deep Learning poder entrar de nuevo a las revistas, porque la verdad que es muy difícil meter esto en una revista. Me ha costado mucho. Ajá. Bueno, a lo mejor lo que tienes que hacer es pensar en un título así de medio controvertido. Sí, mira, la verdad que lo que estamos haciendo es utilizar algunas cosas de estos encoders variacionales para llegar al modelo lineal. Pero Ah.
a partir de probabilidades, pero sí, es un poquito complicado. Ok, otra sugerencia que tengo a la gente que nos está escuchando, si tienen alguna pregunta ahora, simplemente levanten la mano y le vamos a dar la palabra. Mientras piensan en alguna otra pregunta, eh, te quería preguntar algo. A ver, Max dice sí, pero la kernelización demuestra que depende del espacio, todo puede ser linealmente separable. No sé si tienes algún Sí, comentario al claro. respecto. Sí, no, de hecho la kernelización permite justamente los problemas que, o sea, datos que no son lineales se puedan separar. De hecho, siempre hay el ejemplo este que muestran que mis datos en el espacio característica está en una, ¿cómo se llama? En una hipérbola, ¿no es cierto? Y que si yo lo proyecto a una dimensión más alta, perdón, si tengo el espacio original de características, los tengo de esta forma, donde están, las X son una clase, ¿ya? Y estas pelotitas que están acá son la otra clase. Lógicamente no lo puedo hacer lineal, no lo puedo separar linealmente. Sin embargo, si lo elevo a una dimensión, por ejemplo, al cuadrado, con un kernel cuadrático, lo que voy a lograr es una hipérbola y me van a quedar acá las pelotitas, ¿no es cierto? La clase de esta clase, y la voy a poder separar linealmente sin ningún problema. Entonces, yo lo que quería decir es que el PCA con el LDA, cuando yo utilizo altos datos, y utilizo el PCA, ayuda a alguna forma, como no sé si será bien decirlo, pero ayuda a hacer una especie de kernelización, a separar los datos en forma lineal, ¿ya? Porque estoy usando ciertas características discriminantes específicas y me saco todo lo extra que me lo vuelve no lineal, en el fondo, ¿ya? Pero efectivamente sí, al kernelizar, de hecho el SVM, el SVM es un algoritmo lineal que gracias a la kernelización de los datos me permite hacerlos linealmente separados. Mm, ok. Eh, no sé si alguien más tiene la mano. Disculpa, no quería ¿Alguien? agregar algo a eso. Quería agregar algo a eso. Lo que pasa es que en realidad tú cuando juntas PCA ¿ya? Y análisis discriminante lineal, sobre todo cuando estás disminuyendo la variabilidad intragrupo, tú no estás seguro cuánta no linealidad estás haciendo ahí. Los dos métodos son lineales, pero hacer un montón de multiplicaciones de matrices lineales, eso no quiere decir que tú no estás introduciendo algún sesgo no lineal, sobre todo cuando tú tienes muchas otras variables que estás considerando. Claro. Entonces, puede ser de que tú estés haciendo algo no lineal ahí, ¿ya? Y eso, como te digo, lo que explica es la kernelización, lo que pasa es que la kernelización te explica claramente cómo cambia de un espacio de una dimensión a, pero tú crecer en otras dimensiones, en otras características. También puede ser que estés convirtiendo el espacio, a lo que me refiero que la linealidad y la no linealidad son términos relativos al espacio que tú tienes. Claro, sí, efectivamente. Entonces te das cuenta, hablar de que esto todo es lineal y esto no es lineal, eso depende de las características que tú estás colocando. Claro, sí. Porque pueden haber características que son mezclas entre las cosas que te linealizan el asunto. Claro. Entonces Sí, no justamente. es tan claro eso de la linealidad y la no linealidad, digamos. Yo llevo años estudiando eso en problemas complejos como la autorregulación cerebral, mal de Parkinson y Alzheimer y ese tipo de cosas, y de repente tú ves que en señales, por ejemplo, con cosas lineales tú separas. Y dices, ¿por qué este conjunto de separantes? Es que no sabes, las características que estás tomando son otras. Sí, ¿Ya? no, pero yo lo que siempre he tratado de hacer la observación de que en el problema de caras de género, eso a nosotros no funcionaba. Porque efectivamente, como tú dices, las características, en este caso particular, se pudieron linealizar con eso, pero no es claro, obviamente, porque cuando hicimos con caras en el temas de edad no nos funcionó. O sea, tenemos unos resultados bastante malos. Pero es porque en ese espacio de características no funciona ni colocando PCA, ni LDA, incluso ni canalizando. O sea que sí, efectivamente, no es fácil Sí, verlo. claro, O sea, pero igual de eso sigue la pregunta, digamos. A lo mejor si tú empiezas a mezclar edad con sexo y después edad con sexo con raza y después sigues caracterizando eso, sí, tonos de la piel, ya, o gente que tiene vitiligo y gente que no tiene vitiligo. ¿Quién te dice que si tú cambias un vitiligo con un no vitiligo, el tipo no te va a separar no linealmente la cosa? sí, no, lo hacemos a ¿Te prueba de das error. cuenta? Sí, o sea, Claro, de hecho los el algoritmos que problema es que tenemos son... Mm, no sabes cuáles son las características no, esenciales, digamos, que tornan lineal o no lineal el problema. Ese es el asunto. claro, no, y como les decía yo, las limitaciones de nosotros es que lo hacemos, es un problema de explosión combinatorial porque nosotros lo hacemos al ojo. O sea, nosotros Claro, claro. analizamos dimensión por dimensión y vamos viendo cuál se linealiza y cuál no.
Sí, sí, es cierto, es cierto. No, sí, es un trabajo, hay un trabajo, pero por lo menos a nosotros nos ha funcionado para poder resolver nuestros problemas, porque no son tantos atributos. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Mientras piensan, una cosa que no entendí muy bien es cuando tú hablas de esto, bueno, tienes distintos factores y que algunos son independientes, otros son dependientes, pero ¿cómo tú descubres esas dependencias? ¿Tienes un método que te puede decir, esta es la combinación que me produce mejor resultado o no? Claro, es que, mira, lo que nosotros hacemos en estos métodos más antiguos, ¿no? Bueno, por ejemplo que también es la herencia del otro. Por eso yo lo que hago, y como decía el colega recién, yo lo que voy haciendo es mezclando, por ejemplo, en forma combinatorial o por permutaciones, ya el atributo 1, que puede ser, no sé, por género, y el atributo 2, que es la edad, y el atributo 3, que es la raza, funcionan como combinación en términos de accuracy, y a partir de eso yo voy descartando o dejando dentro de la base de lo que estoy construyendo, cuáles son las combinaciones que me sirven para potenciar una clase en particular. Entonces, en este caso, por ejemplo, se puede ver acá que para la etiqueta 1, el atributo 1 y el atributo 5 y el 6 ayudan al L1. Aquí, por ejemplo, al L2, el atributo 1, el atributo 3 y el 5 ayudan al L2. ¿Ya? Aquí tengo el atributo 3, etc. Entonces, para poder hacer eso, eso es lo que hacemos nosotros. Hacemos todas las combinaciones entre las diferentes variables clases que hay, o cada atributo de entrada, perdón, cada etiqueta de salida, y vamos viendo cuál es la que genera la mejor combinación. Y esa combinación es la que usamos finalmente para... Por eso hacemos lo que decía el colega. O sea, como no sé cuál es más lineal o menos lineal, lo que hacemos es, a partir de una métrica, perseguir cuál es la mejor combinación. Por eso este algoritmo es exhaustivo. Ujú. Ok, bueno, no sé, creo que no hay más preguntas por el momento. En todo caso, no sé si podrías colocar la primera o segunda diapositiva que tenías tú para que la gente anote tu dirección, tu correo electrónico, por si te Claro. quieren contactar otra vez. Ahí está. Entonces dejamos mientras tanto eso ahí para que la gente lo anote, los que quieran. Eh, Te agradezco nuevamente, Juan, porque obviamente dar una charla de esta requiere siempre cierto trabajo, pero espero que haya sido eh, algo agradable de hacer, ¿no? Sí, no, Así por supuesto. que A mí la verdad que me gusta esto y todavía ando buscando la piedra filosofal de aprovechar los atributos de las otras sí. clases para poder potenciar la clase principal. Mi buen amigo Marco Mora siempre me hace una cita de una cosa que yo le dije al pasar, que dice que ¿por qué hacemos todo esto? Porque nos gusta. Así que bueno, porque nos gusta estamos aquí y les agradezco a todos su presencia. Recuerden que estas charlas son mensuales, pero eso no significa que somos rígidamente mensuales. Si de repente alguien quiere hacer una charla fuera de ese esquema, también están bienvenidos. Si tú ya, Juan, prometiste que a lo mejor la próxima vez va a haber una charla Ya 2. sí, para autoencoder. Claro, y a lo mejor no es necesario esperar hasta el próximo año, sino que se puede hacer en algún momento. Lo otro que le sugerí a todo el mundo, que fue algo que sugerí en el correo, es que muchas de estas charlas yo creo que son muy útiles para los estudiantes que están empezando a estudiar estos temas, en el sentido que se van dando cuenta que lo que dicen los profesores no es por hacerles pruebas y exámenes y todo lo demás, sino que tienen un sentido bastante concreto. Así que yo también les pediría que en lo posible para las próximas charlas, si pueden invitar a sus estudiantes a que participen de estas reuniones, yo creo que eso incentiva mucho a mucha gente. Gracias a todos. Tuvimos gente de varios países, así que eso es muy útil. Voy a parar la grabación ahora.